Demasiado rápido. El tren que descarriló en España y que causó la muerte de 77 personas iba a 190 kilómetros por hora donde debía circular a 80. Uno de los maquinistas de la formación que protagonizó el peor accidente ferroviario en España en los últimos 40 años admitió que tomó una curva a una velocidad mucho mayor que la indicada y declaró: descarrilé, ¿qué le voy a hacer? El peor final. Encontraron en un pozo ciego el cuerpo de Susana Leiva y detuvieron a su pareja. La mujer, que estaba desaparecida desde el viernes pasado, fue hallada en el pozo ciego de la casa que compartía con su pareja en Temperley. El derecho a votar como sos. Reclaman una adecuación de los datos de quienes cambiaron su identidad de género. La legisladora María Rashid presentó un habeas corpus ante la Cámara Electoral para que se corrijan los padrones en los casos travestis, transexuales y transgéneros que todavía figuran con el nombre y el sexo asignados al nacer. Arrancaron las bondisendas. Macri inauguró el Metrobús en la 9 de julio y hubo aplausos y protestas de trabajadores y vecinos. El jefe de gobierno porteño puso en funcionamiento los carriles exclusivos para colectivos en la avenida 9 de julio, en medio de festejos y manifestaciones de repudio de ATE y entidades corporativas contra la precarización laboral y el estado de hospitales y escuelas de la ciudad. Bueno, muy bien, estos fueron los títulos del día de hoy. Vamos a hablar un poco del accidente de España, que por cierto es un accidente muy importante en Santiago de Compostela, al norte de España, en la región de Galicia, en una fecha clave también para Santiago de Compostela, porque los 25 de julio se reúnen allí miles de fieles que van obviamente a la ciudad de Santiago de Compostela, que es una ciudad que recibe miles de fieles de toda Europa en el famoso Camino a Santiago, que ya desde la época de los romanos venía ocurriendo. Este tren finalmente tomó una curva a muchísima mayor velocidad de la que estaba habilitada esa curva para tomar casi el doble de velocidad, y estamos hablando a esta hora ya de por lo menos 80 muertos y hay más de 150 heridos, algunos de ellos realmente de gravedad. Entre ellos hay 4 chicos que están internados con su vida en compromiso en este momento. Vamos a ver, hubo declaraciones de distintas autoridades, entre ellas la del propio presidente, que es de Santiago de Compostela, es oriundo, nació en Santiago de Compostela, y hizo declaraciones obviamente en relación a este lamentable accidente, que es el accidente más importante que ha ocurrido en los últimos 40 años en la historia del ferrocarril en España, ¿no? Sí, uno se pregunta que estos ferrocarriles de alta velocidad que parecieran tener toda la tecnología, ¿cómo puede ocurrir? Y al parecer ha sido una falla humana, ¿no? En sus primeras declaraciones, uno de los conductores de esta máquina lo que decía era que había duplicado la velocidad, y uno se pregunta qué le pasó. Era una curva de casi 90 grados que había que bajar a 80 kilómetros después de un tramo largo de 200, que iba a 200 kilómetros por hora, había que bajar a 80 kilómetros por hora, y no se sabe por qué motivo es que mantuvo alta la velocidad, ¿no? Exactamente. Bueno, todos los actos en la ciudad de Santiago de Compostela previstos para un día como hoy han sido suspendidos por las autoridades. Esto conlleva básicamente la zona del centro de Santiago de Compostela, que es una ciudad muy particular por la composición poblacional que tiene, porque la mayoría de la población es población estudiante, casi un 70% de la población de Santiago de Compostela es estudiante, porque es una ciudad vieja en donde quedó al lado, una ciudad muy antigua en donde quedó al lado una gran construcción universitaria donde van de distintos lugares de Europa allí a estudiar. Otro de los temas lamentables que tenemos en el día de hoy tiene que ver con el fallecimiento de León Ferrari. Ustedes saben, es un gran artista plástico de la historia de la República Argentina, y también de Duilio Marcio, un actor. Ambos han fallecido en el día de hoy. Eran dos personas. León tenía 93 años, Duilio tenía como 89 años. Y bueno, una historia que por supuesto lamentamos. No sé si, Rosario, tenés algo para agregarnos sobre este tema, que por cierto nos apenó en la mañana temprano, alrededor de las 10 de la mañana, ¿no?, cuando nos enteramos. Exactamente, sí, es una gran pérdida la de León Ferrari. Por suerte nos ha dejado su obra, que fue muy vasta y que siempre, digamos, hasta el final de sus días dijo lo que quería decir, y con su obra que siempre manejó un lenguaje de revolución, ¿no? Revolución de las formas y del pensamiento. Siempre dijo su verdad y las cosas que pensaba. Incluso se vio enfrentado con la Iglesia. En el 2004 recordaremos que una exposición donde finalmente él pensaba que podía mostrar su obra de una manera con libertad, ¿no? Fue, ¿cómo se puede decir?, censurada de alguna manera desde la palabra
por el actual Papa. Sí, que llegó, le hizo llegar una carta y había muchos fieles que iban así. Incluso había manifestantes fanáticos y que dañaron las obras. Esa muestra iba a presentarse en España, donde no pudo justamente por fanáticos ultracatólicos que impedían, digamos, recordemos que León Ferrari, uno de los temas que él tenía era justamente denunciar las contradicciones de la Iglesia Católica, ¿no? La opresión que generaba la Iglesia Católica, esto a través de sus obras, que eran arte, ¿no? Ese era uno de los temas por los cuales generaba estas muestras de intolerancia, ¿no? De grupos ultracatólicos. Sí, exactamente, exactamente a raíz de esas declaraciones y de esas cosas que había dicho Bergoglio, fue que destrozaron sus obras, fue en consecuencia de eso, ¿no? Que claro, él expresó su preocupación por la muestra y a partir de eso hubo toda esa movilización. Y decía Ferrari que después, por algunos muchachos de los que habían participado en esos destrozos, fueron juzgados, ¿no? por destrozo de obra y demás. Y decía el mismo Ferrari que debería haber sido quien dio esa explicación, ¿no? Bergoglio, quien fuera en realidad juzgado, no las personas que habían sido un poco agitadas y empujadas a eso, ¿no? Él tenía una idea, perdón, voy a agregar una cosa que es muy importante, que en unas cartas que le mandó al Papa, en su momento 2 veces lo hizo, él pedía junto con otros, ¿no? Otras personas, junto a varias firmas, para pedir la disolución de la idea, digamos, del infierno y del castigo y del juicio final, porque creía que esa idea misma, apoyada por la Iglesia, en la educación de la Iglesia incluso también, cuando en el catecismo, todo eso, es una de las ideas que avala la tortura, por ejemplo, y al condenar al blasfemo, que fue su obra, fue condenada como blasfemia, ¿no? Una blasfemia, al condenarlo a la tortura, digamos, de alguna manera, del infierno, es la misma idea, es la idea de infierno y de castigo, la misma idea que avala de alguna manera la tortura física en situaciones de guerra, de dictaduras y demás. Mientras vos estabas hablando, Rosario, veíamos ahí atrás en el monitor imágenes no solamente de León, sino también de su obra, entre ellas la famosa sartén, donde hay unos santos que están allí cocinándose, o la obra del avión en donde está Cristo crucificado, en ese famoso avión, claro, exactamente, en el famoso avión, allí está, que tiene mucha vinculación con lo que pasó en la guerra de Vietnam. Creo que esa... Sí, es de esa época, exactamente en el 65. Él quiere exponer esta obra en el Di Tella y el mismo Romero Brest, que estaba en ese momento en el Di Tella, prefiere no ponerla, no sabemos exactamente las razones, pero prefiere no poner esa obra. Expone otra obra ahí en lugar de esa... Ferrari, y es criticada duramente por los críticos de arte, lo cual le hace a él decir, pero ¿cómo? O sea, una obra que está poniendo en evidencia las torturas, las injusticias de la guerra, es censurada o criticada para mal como algo horroroso, siendo que de lo que está hablando, la cosa en sí no es vista, y ante eso deberían saltar, ¿no? Los críticos o quien estaba presenciando esto. Muchísimas gracias, Rosario. Después vamos a hablar un poco de literatura y de algunas de las cosas que estuviste preparando para el día de hoy, pero vamos a hablar también, Mariana, en este caso, una de las noticias que veíamos en la apertura de títulos tiene que ver con un femicidio, ¿no? Sí, generó mucha conmoción, mucho horror, el hallazgo del cuerpo sin vida de Susana Leiva, una mujer que vivía en Temperley, en el sur del conurbano bonaerense, porque estaba desaparecida desde el viernes y fue encontrada en el pozo ciego de su propia casa y detenido como principal sospechoso su pareja de hace 3 años, con quien tiene un hijo de 1 año, ella tenía un hijo de 10 años de otro matrimonio anterior, y creo que el horror genera, el horror está asociado a que fue encontrada en el pozo ciego, ¿no? Uno, dice, la dejó, la enterró ahí. Y en realidad, lamentablemente, los femicidios en la Argentina son muy frecuentes. Ocurre una muerte, un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer cada 35 horas. Esto lo tenemos que pensar, son estadísticas que se mantienen lamentablemente. Y en la mayoría de los casos, el autor, el involucrado, el principal sospechoso es la pareja, el esposo, el novio, el exnovio. Y digo esto para subrayarlo porque no es una situación de inseguridad, no es un policial más. Estos están atravesados todos por la misma matriz,
que es la matriz de la discriminación hacia las mujeres, la matriz del machismo, de una cultura que considera que algunas mujeres, para algunos hombres, son parte de su propiedad. Y a tal punto que se apropian de su cuerpo. Y creo que en esto tenemos que reflexionar. En la Argentina falta la implementación de un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Está prevista una ley que se aprobó en el año 2009, que fue reglamentada por la Presidenta, y lamentablemente ese plan nacional que debería articular políticas a nivel nacional, provincial y de los municipios, fuertemente todavía falta. Y creo que es una asignatura pendiente muy importante porque este tema es un tema prioritario para la vida de muchas mujeres. Bueno, otro de los temas que veíamos también recién en la apertura de títulos tiene que ver con la inauguración del Metrobús en el día de ayer, que hoy, por cierto, estuvo bastante escandalosa la 9 de julio porque hubo una protesta de parte de trabajadores municipales de distintas intendencias del conurbano que hicieron colapsar nuevamente a la 9 de julio, algo que estábamos esperando todos que no ocurra, pero finalmente por una nueva marcha fue colapsada ahí en la zona de Avenida Córdoba y Avenida 9 de julio. Horas de mucha gente trabada en esa situación, al margen de que en principio las obras ya están terminadas y está en funcionamiento el Metrobús con todas las líneas de colectivos, 11 líneas de colectivos que van por el centro de estos 2 carriles, son 4 carriles en total, más los carriles que se le han agregado a la parte de lo que antes se conocía como la colectora de la 9 de julio, que es la parte de Lima o de Irigoyen o de Pellegrini o ¿cómo se llama? Bernardo Irigoyen, Lima. Exactamente. Bueno, eso por Cerrito, ahora, ahí está, ahí no soplan. Había una que nos faltaba. que estaba faltando. Bueno, pero esa es la situación hoy por hoy en la avenida 9 de julio, que finalmente críticas, fue inaugurada. ¿no? Ayer sí. se inauguró algunas críticas con respecto a la distancia entre parada y parada, porque uno está acostumbrado que no se baja más de 2 cuadras del destino, ¿no? De la parada, y acá hay gente que tiene que caminar. Las paradas tienen un espaciamiento de hasta 6 cuadras, entonces esto ha generado, por lo menos hasta que la gente se acostumbre en esos recorridos, donde para estos, que en realidad son colectivos que van por un carril exclusivo. Exactamente. La verdad que Metrobús es un tipo de transporte distinto, más ecológico, por lo menos yo conozco el de la Ciudad de México, son, digamos, transportes especiales. Son los articulados. Articulados, los que son enormes. más largos, Exacto, sí. Estos, bueno, son carriles exclusivos para que circule el transporte público de pasajeros, con la idea de que el recorrido se haga digamos, a menor tiempo, ¿no? Y eso, ayer no se cumplieron los 14 minutos aparentemente que prometía el gobierno de la ciudad, pero se bajó el tiempo en recorrer de punta a punta, desde Constitución hasta el Bajo, la 9 de julio, que es el recorrido, también debemos decir, que hace la línea C, ¿no? De por abajo de la tierra, eso por abajo, sí. Vamos a ver cómo funciona entonces el Metrobús.